Los aspectos positivos y negativos del delito. ¿Cuáles son los elementos del delito? Los elementos del delito son el conjunto de características que componen el delito, es decir, aquellas que tienen cualquier hecho delictivo para ser considerado como tal. Dichos elementos se estudian según la teoría general del delito dentro del derecho penal. Hay aspectos positivos y negativos del delito. Los aspectos positivos son la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. La conducta es el elemento principal del delito, como se puede percibir por su nombre. Esta es la que define el comportamiento humano, ya sea positivo o negativo, por el que se produce un resultado delictivo. La tipicidad, una vez identificada la conducta, se determina en el plano real recogido en la legislación. Este es un elemento para configurar el delito. Si no hay tipicidad, el delito no puede existir. En ese sentido, el acto delictivo debe considerarse como tal dentro del Código Penal. La antijuricidad. Este elemento aparece como consecuencia de la tipicidad. En derecho penal es un elemento del delito que hace referencia a los actos que incumplen alguna norma explícita del ordenamiento jurídico. Es decir, cuando la conducta realizada es contraria al derecho y permite determinar que el hecho cometido es una infracción. Por lo tanto, se aplicará la pena en consecuencia. La culpabilidad. Ante una acción antijurídica, el juicio que se aplica al sujeto es la culpabilidad. Así pues, la culpabilidad es la posición en la que se sitúa una persona imputada y responsable del incumplimiento de la ley, que pudiendo haber optado por una conducta adecuada, no lo hizo, y en consecuencia el juez lo declara merecedor de una pena. Los aspectos negativos del delito son la ausencia de conducta, la atipicidad, las causas de justificación y la inculpabilidad. La ausencia de conducta es un elemento negativo de la conducta. Abarca la ausencia de acción o de omisión de la misma en la realización de un acto ilícito. La ausencia de conducta se presenta por vis mayor o fuerza mayor, cuando el sujeto realiza una acción u omisión, coaccionado por una fuerza física irresistible proveniente de la naturaleza. No hay voluntad del sujeto. El sonambulismo es el estado psíquico inconsciente mediante el cual la persona que padece sueño anormal tiene cierta actitud para levantarse, andar, hablar y ejecutar otras cosas sin que al despertar recuerde algo de lo que hizo. Movimientos reflejos son actos corporales involuntarios. No funcionan como factores negativos de la conducta. Sí se pueden controlar o retardar o cuando el sujeto haya previsto el resultado. La tipicidad es la falta de adecuación de la conducta al tipo penal. Es importante diferenciar la atipicidad de la falta de tipo, siendo que en el segundo caso no existe descripción de la conducta o hecho en la norma penal. El consentimiento expreso es el consentimiento que una persona otorga mediante una acción que lo expresa clara y de forma determinante. Requiere el registro en el que manifiesta su voluntad de consentir. Lo fundamental en este registro es que el consentimiento sea claro, directo y no genere dudas. El error vencible es aquel que atendiendo a las circunstancias personales y del hecho podría haber sido evitado. Un ejemplo sería un ciudadano norteamericano que visita México, y porta un arma, considerado que es una conducta permitida.
El error sobre el tipo de carácter invencible es aquel que, atendidas las circunstancias del hecho y personas del autor, no podría haber sido vencido de ninguna manera. La causa de justificación es cuando es un hecho presumible delictuoso la falta de antijuricidad. Podemos decir, no hay delito por la existencia de una causa de justificación. Es decir, el individuo ha actuado en determinada forma sin el ánimo de transgredir las normas penales. Entre ellos se encuentran el consentimiento presunto. Se generan los supuestos en los que el titular del bien jurídico se ve imposibilitado de consentir, manifiesta su voluntad, presumiéndose su consentimiento en la hipótesis o ficción de que él habría consentido, en caso de conocer el hecho y tener la ocasión para hacerlo. La legítima defensa es una cosa eximente de responsabilidad penal, necesaria para impedir o repeler toda creación injusta de bienes propios o de un tercero. El estado de necesidad justificante determina las condiciones bajo las cuales el peligro para el bienestar propio de un tercero otorga un derecho a hacer uso de bienes asignados jurídicamente a otro. Ejercicio de un derecho. Circunstancia que incluye la responsabilidad criminal de quien haya provocado un perjuicio en el correcto desempeño de sus funciones. Por ejemplo, el uso de la fuerza por un agente de policía en los supuestos en que esté permitido legalmente. El cumplimiento de un deber. Causa de justificación que ampara el cargo público, al profesional o al ciudadano que, cumpliendo las obligaciones o deberes que le incumben conforme a las normas jurídicas, tiene que realizar una conducta en principio típica. Por último, la inculpabilidad. Es la ausencia de culpabilidad. Significa la falta de reprochabilidad ante el derecho penal, por faltar la voluntad o el conocimiento del hecho. Esto tiene una relación estrecha con la imputabilidad. Así, no puede ser culpable de un delito que no es imputable. La inexigibilidad de otra conducta es cuando se produce una consecuencia típica por las circunstancias, condiciones, características, relaciones, parentescos, etc. de la persona. No puede esperarse y menos exigirse otro comportamiento. Estado de necesidad disculpante. Que en un peligro actual para la vida, el cuerpo o la libertad, no evitable de otra manera, cometa un hecho antijurídico con el fin de evitar el peligro para él, para un pariente o para otra persona allegada. Actúa sin culpabilidad. La inimputabilidad surge cuando el sujeto no está en capacidad de entender la naturaleza de su acto o de determinar su conducta, a causa de trastorno mental o inmadurez psicológica. La diversidad sociocultural puede asimismo dar lugar a la calificación de inimputabilidad.